¿Te has preguntado alguna vez si algo tan simple como un rezo, un objeto, puede cambiar el curso de la historia? Imagina por un momento el rugido ensordecedor de los tanques blindados, el estruendo incesante de los disparos, el aire denso y pesado, cargado de pólvora, desesperación y el hedor metálico de la sangre. Visualiza el miedo, el pánico congelado, grabado en los rostros de miles de personas, padres, madres, hijos, abuelos, todos atrapados en el engranaje cruel de un conflicto que no eligieron. Ahora, contrasta esa imagen apocalíptica con otra que parece sacada de un sueño, la de unas manos unidas, callosas de tanto trabajo o suaves de tanto rezo, aferradas con devoción a unas cuentas de madera o de cristal, susurrando oraciones, jaculatorias, letanías, en medio de un caos que amenaza con devorarlo todo. ¿Qué ocurre cuando estas dos fuerzas aparentemente irreconciliables, la brutalidad de la guerra y la fragilidad de la fe, chocan de frente? ¿Es posible, realmente, que la fe, esa fuerza intangible, esa convicción profunda del espíritu humano, tenga la capacidad de detener la maquinaria de la guerra más sofisticada, de acallar los cañones más potentes, de silenciar el estruendo de las bombas? Esto que te cuento no es un cuento de hadas para dormir niños, ni una leyenda polvorienta sacada de algún códice medieval olvidado. Tampoco es una fantasía de mentes delirantes o un relato ingenuo de tiempos pasados. Es el corazón palpitante de un misterio que desafía frontalmente la lógica cartesiana, un enigma que nos obliga, sin dudarlo, a mirar mucho más allá de lo que creemos posible dentro de nuestros limitados marcos de comprensión. ¿De verdad el rosario puede detener una guerra? A ti, que me escuchas en este preciso instante, en la intimidad de tu hogar o mientras viajas en el autobús, te propongo un viaje. Un viaje a un lugar específico y a un tiempo concreto donde lo impensable no solo se hizo realidad, sino que se convirtió en una verdad incuestionable para miles de testigos. Una realidad tan sorprendente, tan inaudita, que aún hoy, 7 décadas después, sigue generando encendidos debates, pasiones exacerbadas, y, sí, también una profunda e incómoda incredulidad entre aquellos que se aferran a las explicaciones puramente materiales. Déjame contarte una pequeña anécdota, solo un aperitivo para abrir tu apetito por el asombro. Se dice que, en los días más oscuros de un conflicto brutal, cuando las esperanzas parecían desvanecerse bajo el avance implacable de ejércitos invasores, cuando la derrota era una certeza inminente, ocurrió algo verdaderamente insólito. Soldados, endurecidos por incontables batallas, curtidos por la sangre y el acero, fueron testigos, con sus propios ojos incrédulos, de cómo sus tanques, sus armas más poderosas, simplemente se detenían. No por un fallo mecánico inexplicable, no por un ataque enemigo inesperado, sino por una razón mucho más inexplicable, mucho más perturbadora para la mente racional y militar. Una razón que muchos de ellos, y luego miles de personas, atribuyeron a la plegaria colectiva de un pueblo, a la insistencia de sus ruegos. ¿Una casualidad, un milagro concedido, una manipulación propagandística? La pregunta sigue flotando en el aire, susurrándote al oído, esperando tu propia respuesta. Entonces, ¿qué poder tiene realmente el rosario? ¿Es solo un símbolo de fe religiosa, una reliquia, o es una herramienta que, en manos de millones de creyentes, puede desatar una fuerza capaz de alterar el destino de naciones enteras, de cambiar el rumbo de la geopolítica mundial? Algunos, los más escépticos, dirán sin dudarlo que es una superstición de ignorantes, una ingenuidad de mentes crédulas, una forma de evadir la realidad. Otros, los que han sentido la presencia de lo trascendente, afirmarán con convicción que es la prueba viviente de una intervención divina en los asuntos humanos. ¿Y a ti, qué te sugiere? ¿Te atreves a considerar, aunque solo sea por un instante, la posibilidad de que una simple cadena de cuentas, tejida con hilos de devoción y esperanza, pueda tener un impacto tan monumental, tan decisivo en el destino de una nación? Para desentrañar este misterio, para entender la verdadera magnitud y el alcance de lo que te planteo, debemos viajar a un lugar muy específico en el mapa, Austria. Un país pequeño pero estratégicamente crucial, situado en el corazón mismo de Europa. Tras la Segunda Guerra Mundial, esta nación se encontró en una encrucijada existencial. Dividida en zonas de ocupación por las potencias aliadas, su capital, Viena, también estaba fragmentada, con la amenaza de una división permanente planeando sobre ella.
Su futuro pendía de un hilo tan fino como la seda más delicada. Era, literalmente, un tablero de ajedrez donde las grandes potencias, Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia, movían sus piezas con intereses contrapuestos, y el pueblo austriaco parecía destinado a un destino inevitable, un destino de división, de control extranjero, quizás incluso de anexión. Pero lo que ocurrió allí, en 1947, no fue en absoluto un accidente histórico. No fue una simple coincidencia, ni un giro político inesperado producto de la diplomacia secreta. Fue, según incontables testimonios y registros históricos que intentaremos desvelar, la culminación de una lucha. Una lucha silenciosa, casi invisible a los ojos de los grandes historiadores militares o políticos, pero más feroz, más determinante que cualquier batalla campal que se haya librado con armas. Una lucha del espíritu contra la tiranía. Fue el telón de fondo perfecto, dramático y opresivo, para que lo inexplicable se manifestara en toda su gloria o en toda su controversia. Imagínate a ti mismo viviendo en esa época, bajo esa opresión palpable, esa amenaza constante de perderlo todo, tu identidad, tu libertad, tu hogar. Cada día era una incertidumbre abrumadora, cada noche un temor latente que no te dejaba conciliar el sueño. La desesperación te calaba hasta los huesos, invadía cada fibra de tu ser. ¿Qué harías tú en esa situación límite? ¿Te resignarías mansamente al destino impuesto? ¿Lucharías con las armas que tuvieras a mano, aunque supieras que eran insuficientes? O, quizás, como muchos otros compatriotas tuyos, buscarías consuelo, y sobre todo fuerza, en algo que trascendiera lo puramente terrenal, lo tangible, lo político. En un mundo que aún se lamía dolorosamente las heridas abiertas de la guerra más devastadora y sangrienta de la historia de la humanidad, con el nuevo conflicto global, la ominosa Guerra Fría, asomándose implacablemente en el horizonte, Austria se convirtió en un microcosmos perfecto de la tensión ideológica y geopolítica mundial. Las líneas divisorias no solo estaban trazadas con tinta invisible en los mapas de los diplomáticos, sino que estaban profundamente marcadas en las mentes y en los corazones atormentados de las personas. La ideología comunista frente a la capitalista, la política de bloques, el inmenso poder militar de las superpotencias, todo parecía conspirar, confabularse, para sellar el destino de esta pequeña pero orgullosa nación. Pero había una fuerza, para asombro y desconcierto de muchos, que decidió intervenir activamente en este drama. Y esa fuerza no tenía ejércitos masivos, ni bombas atómicas, ni misiles intercontinentales. Solo tenía fe. El relato de lo sucedido en Austria es una verdadera piedra en el zapato, un incómodo desafío, para el pensamiento puramente materialista y racionalista. ¿Cómo explicar, sin recurrir a lo que muchos llamarían despectivamente lo sobrenatural o lo irracional, lo que realmente sucedió allí? Los escépticos más recalcitrantes lo descartarán de inmediato, argumentando que hay explicaciones racionales y lógicas para absolutamente todo. Dirán que fue una confluencia fortuita de factores políticos y económicos, una jugada diplomática maestra en el complejo ajedrez internacional, una mera coincidencia. Pero, ¿y si te dijera que esa explicación, tan pulcra y ordenada, ignora por completo una parte fundamental de la historia, una parte que, para miles de austríacos de la época, es la clave definitiva, la pieza que encaja todo el rompecabezas? La fe, para algunos intelectuales o pensadores modernos, es vista como una debilidad, una escapatoria, un refugio para mentes simples. Para otros, aquellos que la han experimentado en su plenitud, es la fuente de la mayor fortaleza imaginable, una roca inamovible en medio de la tempestad. ¿A qué grupo crees que pertenecían aquellos miles de austriacos que, día tras día, bajo la atenta mirada de los soldados ocupantes, salían a las calles, no con pancartas políticas o armas ocultas, sino con sus rosarios en las manos, entonando cánticos y oraciones? ¿Eran acaso ingenuos, crédulos, o eran los verdaderos estrategas de un plan mucho más profundo, mucho más audaz, que iba más allá de lo que cualquier general, político o espía podía concebir con su mente estratégica? La historia que vas a escuchar te invita, y casi te obliga, a reflexionar profundamente sobre esta dualidad, sobre la tensión entre la razón y la creencia.
Y aquí es donde la tensión narrativa se construye, se hace palpable, te envuelve como una niebla densa. Porque lo que vamos a desvelar en los próximos capítulos no es solo un frío hecho histórico, documentado en archivos polvorientos. Es la historia viva de una colisión épica entre dos mundos, el material y el espiritual. Un choque de fuerzas que, según los protagonistas, produjo un resultado que muchos consideraron un milagro incontestable, una intervención divina que desafía toda explicación. Y otros, por supuesto, lo vieron como una afrenta directa a su visión puramente científica y racional del mundo. Prepárate, porque vamos a sumergirnos sin reservas en los detalles más íntimos y sorprendentes de cómo un país entero, una nación desgarrada, se unió en una única voz, en una oración colectiva, en un acto de fe masivo e inquebrantable. Y cómo ese acto, según testimonios de primera mano, impactó directa y decisivamente en el destino de millones de personas, reescribiendo la historia en tiempo real. La narrativa oficial, esa que se enseña en las escuelas y se lee en los libros de texto, rara vez menciona los rosarios, las plegarias incesantes, las procesiones multitudinarias. Se centra, como es de esperar, en los tratados internacionales, en las negociaciones secretas entre embajadores, en los intereses geopolíticos de las grandes potencias. Pero, ¿y si esa es solo una parte incompleta de la verdad? ¿Y si lo que realmente inclinó la balanza, lo que torció el brazo de la historia, no fue lo que se firmó solemnemente en los despachos ministeriales, sino lo que se murmuró, con fe inquebrantable, en las iglesias llenas, en las calles mojadas por las lágrimas, en los hogares humildes iluminados por la luz de las velas? Te invito, a ti que me escuchas, a considerar esta posibilidad, por muy radical, por muy descabellada que pueda parecer a primera vista. Piensa en el poder inmenso, casi inimaginable, de una creencia compartida por millones de almas. No me refiero a la fe ciega, dogmática, sino a la convicción inquebrantable de que un acto, por humilde y simple que parezca, un rezo repetido, una cuenta deslizada entre los dedos, una mirada al cielo, puede tener un impacto cósmico, una resonancia que se extiende más allá de lo evidente. Fue esa convicción colectiva, esa certeza arraigada en el corazón de cada austríaco, lo que movilizó a un pueblo entero, lo que les dio la fuerza sobrehumana para persistir, para no rendirse, cuando todo parecía perdido, cuando la esperanza era un rescoldo a punto de extinguirse. Y si fue así, si realmente la oración tuvo ese efecto, significa que el poder de la oración es una fuerza subestimada, un arma espiritual tan potente que puede influir directamente en la política internacional, en la estrategia militar de los ejércitos, en el destino mismo de las naciones enteras? La pregunta es provocadora, lo sé. Es una pregunta que incomoda a muchos, que desafía paradigmas. Pero la historia de Austria nos obliga, sin excusas, a plantearla abiertamente, a considerarla con la seriedad que merece. Y aquí, en este punto crucial de nuestra historia, es donde la emoción humana, la mística ancestral y la historia documentada se entrelazan de manera inseparable. Porque no estamos hablando solo de frías fechas y de nombres olvidados en libros empolvados, sino de la experiencia humana en su máxima expresión, la desesperación más profunda, la esperanza inquebrantable, la fe que mueve montañas y la lucha tenaz por la libertad individual y colectiva. Y lo que ocurrió allí, ese giro inesperado de los acontecimientos que dejó a muchos boquiabiertos, sigue siendo un enigma para incontables historiadores, politólogos, por supuesto, para los más puramente racionales. Un enigma que te invita, a ti que me has seguido hasta aquí, a adentrarte más y más en esta fascinante, y a veces incómoda, historia. La tensión ya está construida. El misterio ya está planteado, el escenario listo. Ahora, el telón se levanta y el enigma está preparado para ser explorado. ¿Estás listo para saber más? ¿Te atreves a conocer la verdad? Austria había sobrevivido a la guerra, pero, te lo pregunto directamente, ¿sobreviviría a la paz? Imagina que has pasado los últimos años de tu vida bajo el estruendo de las bombas, el miedo constante a la muerte, la escasez, la propaganda asfixiante. Por fin, las armas callan, el silencio se impone sobre el fragor de la batalla. Respiras hondo, creyendo que lo peor ha pasado.
Pero, ¿y si esa paz es solo otra forma de guerra, una contienda fría, sigilosa, que amenaza con borrar tu identidad, con dividir tu hogar, con robarte el futuro? Para el pueblo austriaco, la alegría de la liberación fue efímera, una brisa fugaz en medio de una tormenta que no terminaba de amainar. La pesadilla de la Segunda Guerra Mundial había terminado, sí, pero lo que vino después fue una realidad que rozaba lo distópico. De repente, tu país, el lugar donde naciste, creciste, amaste y soñaste, dejó de ser un todo unificado. Se convirtió en un tablero de ajedrez gigante, repartido en 4 pedazos. 4 naciones victoriosas, las mismas que habían luchado contra la Alemania nazi, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y la temida Unión Soviética, se sentaron a la mesa y decidieron el destino de Austria, sin consultarte, sin preguntar a nadie de tu pueblo. Tu tierra, tu capital, Viena, fue dividida en 4 zonas de ocupación, cada una bajo el control militar y administrativo de una de esas potencias. ¿Puedes sentir la humillación? La impotencia. Tu vida, tus movimientos, tus decisiones, de repente, estaban bajo el escrutinio de soldados extranjeros, con uniformes distintos, hablando idiomas que no entendías, con ideologías que te eran ajenas o que incluso considerabas hostiles. La libertad que anhelabas se había transformado en una jaula con barrotes de colores, cada color representando una bandera distinta, pero jaula al fin y al cabo. Te veías obligado a vivir en un país que, aunque seguía llamándose Austria, ya no te pertenecía por completo. Era el inicio de una nueva forma de servidumbre. Y en este escenario de fractura geopolítica, la situación social era un reflejo desolador de la ruina material y moral. ¿Cómo te sentirías al ver tu ciudad en escombros? Las casas derruidas, las calles repletas de cascotes, la infraestructura vital hecha añicos. El hambre era una constante compañera, un dolor punzante en el estómago que te recordaba cada hora la precariedad de tu existencia. No era solo la falta de comida, era la escasez de todo: medicinas, ropa, carbón para el invierno, esperanza para el mañana. La moral estaba por los suelos. ¿Cómo reconstruyes tu vida cuando no tienes ni ladrillos ni fe en el futuro? Además, la guerra no solo había destrozado edificios, había pulverizado la fe, no solo la religiosa, sino la fe en la humanidad, en la justicia, en el progreso. Después de lo que habías vivido, de las atrocidades que quizás presenciaste o sufriste en carne propia, ¿cómo podías seguir creyendo en un orden divino, en la bondad inherente del hombre? Para muchos, la fe se había desvanecido como el humo de las chimeneas bombardeadas, dejando un vacío existencial. Y ese vacío era el caldo de cultivo perfecto para nuevas formas de dominación. En medio de este caos y desesperanza, había un miedo que crecía día a día, un terror silencioso que helaba la sangre de los austríacos, especialmente en las zonas occidentales y en Viena, el miedo a una toma soviética completa. La Unión Soviética, con su vasto ejército rojo aún acampado en el este de Europa, con su ideología comunista expansionista, parecía un depredador implacable esperando el momento oportuno. Habías visto lo que había pasado en Checoslovaquia, en Hungría, en Polonia. Países engullidos por la órbita soviética, convertidos en satélites, sus libertades individuales y colectivas aplastadas bajo el peso del totalitarismo. Austria, con su posición estratégica en el centro de Europa, con Viena dividida en 4, era un objetivo demasiado apetitoso para Moscú. ¿Puedes imaginar la angustia de despertar cada mañana sin saber si ese sería el día en que las tropas soviéticas, que ya controlaban una parte de tu país, cruzarían las líneas de demarcación y se apoderarían de todo? La posibilidad de una cortina de hierro cayendo sobre Austria, de que tu país se convirtiera en otro estado títere del bloque oriental, era una amenaza tan real como el pan que no tenías en la mesa. Ese miedo no era una paranoia, era una realidad latente, una espada de Damocles suspendida sobre la cabeza de cada austríaco. Y aquí es donde la historia se vuelve más compleja, y quizás, para algunos, más incómoda. La relación de Austria con la Alemania nazi no era tan sencilla como la de una víctima pura y dura de la agresión. Austria, o al menos una parte significativa de su población,
había recibido a Hitler con una mezcla de júbilo y resignación en 1938 durante el tristemente célebre Anschluss. Muchos austriacos se vieron a sí mismos como hermanos de sangre y cultura de los alemanes, y la idea de una gran Alemania sedujo a no pocos. Hubo colaboración, hubo apoyo, y hubo, por supuesto, una complicidad silenciosa de una parte de la sociedad con los crímenes del régimen nazi. Esta verdad, a menudo silenciada o minimizada en la narrativa postguerra, influyó profundamente en cómo fue tratada Austria por las potencias aliadas. Para los vencedores, Austria no era simplemente una nación liberada, era, hasta cierto punto, una nación cómplice que necesitaba ser desnazificada y reeducada. Esta percepción justificaba en parte la dureza de la ocupación, la necesidad de un control férreo para evitar un resurgimiento de ideologías peligrosas. ¿Sientes la paradoja? Habías sido parte de un régimen que te llevó a la ruina, y ahora los que te liberaban te castigaban por esa complicidad. ¿Te sentirías víctima o culpable? Esta dualidad creó una profunda herida en la psique austriaca. Ahora, permítame introducirte algunas voces de aquellos tiempos, testimonios reales que te harán sentir la crudeza de esa época. Una mujer, una anciana vienesa que prefiere mantener el anonimato, recordaba con los ojos velados: el hambre era constante. Mi hijo, apenas un niño, me preguntaba por qué no había pan. No sabía qué decirle. Y los soldados, los de un lado, los del otro. Todos mandaban. Sentías que no tenías voz, que tu vida ya no era tuya. Solo querías que se fueran todos. Un antiguo estudiante de la Universidad de Viena, que luego se convirtió en un reputado historiador, relató: la división de Viena era surrealista. Podías caminar unas cuantas calles y pasar de la zona americana a la soviética. La atmósfera cambiaba, la gente era diferente. Y el miedo a los rusos era palpable. Se decía que si un día cruzaban el Donaucanal, todo se acabaría. Que Viena sería otra Berlín. Este testimonio subraya la omnipresencia de la tensión geopolítica en la vida cotidiana de las personas. Un exsoldado austriaco que había sido prisionero de guerra y que regresó a un país irreconocible, confesó en sus memorias: cuando regresé, todo estaba destruido. Mi casa, mi familia dispersa. ¿Y el orgullo austriaco, dónde estaba? Habíamos sido parte de algo terrible, y ahora éramos rehenes de la paz. Te preguntaba si el esfuerzo de la guerra había valido la pena, si el sacrificio de tantos había servido para algo más que para prolongar la agonía. Su voz, cargada de desilusión, resuena a través del tiempo. Estos testimonios no son meras anécdotas, son la viva imagen de un pueblo al límite, de una sociedad deshilachada, desmoralizada, que buscaba desesperadamente una salida, una chispa de esperanza en la oscuridad. El país estaba económicamente devastado, socialmente fracturado y políticamente paralizado por la discordia entre las potencias ocupantes. La ideología comunista, promovida agresivamente por la Unión Soviética, ganaba terreno entre la población empobrecida y desilusionada, prometiendo una solución rápida a los problemas económicos y sociales. Era una lucha por las almas de los austriacos, una batalla ideológica tan intensa como cualquier contienda militar. Y es en este contexto de desesperación extrema, de miedo a una ocupación total y permanente por parte de una ideología que amenazaba con erradicar sus tradiciones y su identidad, que se gesta una respuesta. Una respuesta que, para la mente racional, parece completamente absurda, ineficaz, incluso risible frente a la magnitud del problema. ¿Cómo podrías, tú, un ciudadano común, enfrentarte a los tanques, a las armas nucleares incipientes, a los ejércitos más grandes del mundo? ¿Con qué armas podrías luchar contra la división política y la amenaza de una nueva tiranía? La respuesta, para algunos, yacía en un lugar donde pocos buscarían una solución política o militar, en la fe profunda, en la oración colectiva, en un objeto que, para muchos, era simplemente un conjunto de cuentas de madera o plástico, el rosario. Es vital que entiendas esta base geopolítica, esta ruina social y moral, esta amenaza existencial,
para que comprendas por qué la aparición de miles de personas en las calles, no con armas o pancartas revolucionarias, sino con sus rosarios en las manos, era un acto tan radical. Un acto de resistencia silenciosa, un desafío frontal a la lógica de la Guerra Fría, una provocación mística en un mundo dominado por la razón y la fuerza bruta. No era una protesta política al uso, era algo mucho más profundo, más arraigado en la esencia misma de su ser. Era un grito desesperado, una declaración de identidad, un acto de fe que desafiaba a los ocupantes y, quizás, incluso a la propia lógica de la existencia. Era una acción que, para los observadores externos, podría haber parecido ingenua o inútil. Pero para los austríacos era la última esperanza, la última carta que les quedaba por jugar en un juego en el que parecían tener todas las de perder. El país, partido en cuatro, se unía en una sola voz, una sola oración, buscando una intervención que los hombres no podían ofrecer. El escenario está listo. La fe está a punto de encontrarse con el poder. Fue un soldado herido en el alma. Alguien que, como tú o como yo en momentos de profunda crisis, había conocido la desesperación, la locura de la guerra y la pérdida de sentido. Pero, a diferencia de muchos, él encontró su arma, su verdadera munición, no en los fusiles ni en los tanques que destrozaban su patria, sino en las humildes cuentas de un rosario. Su nombre era Petrus Pavlicek. Para entender la magnitud de lo que este hombre logró, primero necesitas conocer su propia historia, una historia de dolor, búsqueda y una transformación radical. Nació en 1904, en la región que hoy es la República Checa, con el nombre de Otto. Su juventud fue un reflejo de los tiempos turbulentos que vivió Europa. Se formó como ingeniero, una profesión que lo anclaba firmemente al mundo de la razón, de la lógica, de lo tangible. Pero la vida, como suele hacer, tenía otros planes para él, planes que lo arrastrarían por caminos inesperados y a veces brutales. Otto vivió de primera mano los horrores de la Primera Guerra Mundial, luego la inestabilidad de la posguerra. La fe, si alguna vez la tuvo, se erosionó bajo el peso del desencanto y la desilusión. Se unió a grupos comunistas, buscando en la ideología una respuesta a las injusticias del mundo, una solución al sufrimiento que veía a su alrededor. ¿Puedes culparlo? En tiempos de caos, la gente busca certezas, y a menudo las encuentra en las promesas de sistemas políticos que prometen un paraíso en la tierra. Él creyó en la promesa de un mundo sin clases, sin opresión. Pero, como muchos, pronto descubriría que esa promesa era una quimera, una fachada para nuevas formas de tiranía. La experiencia lo llevó a las trincheras de la desesperación. Tras decepcionarse profundamente del comunismo y enfrentar problemas de salud graves, su vida se desmoronaba. Era un alma herida, buscando un ancla en un mar embravecido. Fue durante una convalecencia que, casi por casualidad o quizás por un designio que él consideraría divino, cayó en sus manos un libro sobre las apariciones marianas de Lourdes. ¿Te imaginas a un ingeniero, un excomunista, un hombre pragmático, leyendo con avidez un texto sobre milagros y apariciones? Su mente racional luchaba contra algo que no podía comprender ni explicar. Pero, a veces, la razón se rinde ante la necesidad del alma. Esa lectura fue el catalizador de una conversión que transformaría su vida por completo. Algo se encendió en su interior, una chispa que lo llevó a un camino radicalmente diferente. Se entregó a una búsqueda espiritual profunda, despojándose de sus antiguas creencias, de sus certezas materialistas. Entró en la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos, una rama austera y dedicada del franciscanismo. Así, Otto se convirtió en el padre Petrus Pavlicek. Fue una metamorfosis total, un hombre que había buscado la salvación en la política y la ideología, y ahora la encontraba en la fe y la oración. Esta conversión, este giro de 180 grados, fue crucial. Porque el padre Petrus no era un simple monje devoto. Era un hombre que había conocido el abismo, que había estado del otro lado, que había visto la ruina que la ideología sin alma podía causar. Había sido un soldado en las filas del ateísmo militante, y ahora era un soldado de una causa muy diferente. Y esa perspectiva,
esa comprensión profunda del sufrimiento humano y de las promesas vacías, le dio una autoridad moral y una urgencia a su nueva misión. Y así, en 1946, en la histórica Basílica de Mariazell, el principal santuario mariano de Austria, se encendió la chispa de su visión. Allí, frente a una imagen venerada de la Virgen María, el padre Petrus tuvo una inspiración, una idea que, para algunos, sería el eco de un mandato divino, y para otros, la obsesión de un místico. Concibió la Cruzada del Rosario. No era una cruzada militar, ni una campaña política. Era una cruzada espiritual. La idea era simple en su esencia, pero revolucionaria en su aplicación: rezar diariamente, de forma constante y masiva, el rosario por la paz, y sobre todo, por la liberación completa de Austria de la ocupación extranjera. ¿Te parece ingenuo? ¿Inútil ante la magnitud del poder de las potencias ocupantes? Muchos en su momento lo pensaron. ¿Cómo podían unas oraciones mover ejércitos o influir en las decisiones de Stalin o Truman? Pero el padre Petrus creía firmemente que el poder de la oración colectiva era ilimitado. Su visión no era la de un hombre que esperaba un milagro pasivo, era la de un estratega espiritual que buscaba movilizar la fe de un pueblo, de una nación entera. La idea era simple pero audaz: si un número suficiente de personas se unía en esta oración, con verdadera fe y perseverancia, la Virgen María intercedería y Austria sería liberada. Era un desafío a la lógica, a la política, a la fuerza bruta. ¿Cómo empezó esta cruzada? De la forma más humilde posible. Al principio, eran unos pocos fieles, convencidos por la ardiente fe del padre Petrus, los que se unían a él en los primeros rezos. Se organizaron pequeñas reuniones, procesiones modestas. No había grandes despliegues ni cobertura mediática. Era un movimiento de base, de boca en boca, de corazón a corazón. ¿Te imaginas el escepticismo inicial, las miradas de los cínicos, las burlas de aquellos que pensaban que era una pérdida de tiempo? Sin duda las hubo. Pero la desesperación del pueblo austriaco era tan profunda que muchos estaban dispuestos a probar cualquier cosa, incluso si eso significaba aferrarse a una esperanza que desafiaba toda razón. La idea central que impulsaba al padre Petrus era la de repetir Fátima en Austria. Te preguntarás, ¿qué tiene que ver Fátima con Austria? En 1917, en un pequeño pueblo de Portugal, 3 pastorcillos afirmaron haber presenciado apariciones de la Virgen María. Según sus relatos, la Virgen les habría pedido rezar el rosario diariamente por la paz del mundo y la conversión de Rusia, prediciendo calamidades si no se obedecía. Para el padre Petrus, esto no era solo una historia religiosa, era un precedente, una hoja de ruta. Si la oración del rosario había sido propuesta por la propia Virgen como un camino para la paz mundial y la conversión de una nación, ¿por qué no podría ser el camino para la liberación de Austria? La influencia espiritual de la Virgen María era, para él y para muchos creyentes, la clave de todo. No era solo un símbolo, una figura piadosa, era una fuerza real, una intercesora poderosa, capaz de mover montañas, de influir en el destino de las naciones. En un país predominantemente católico como Austria, la devoción mariana estaba profundamente arraigada en el corazón de la gente, transmitida de generación en generación. La Virgen era vista como una madre protectora, un refugio en tiempos de angustia. El padre Petrus no inventó esa devoción, la canalizó, la revitalizó, dándole un propósito concreto y urgente en un momento de crisis nacional. Piensa en la audacia de su planteamiento. En lugar de organizar un levantamiento armado, de fundar un partido político, de buscar alianzas diplomáticas, él propuso una solución que trascendía por completo el ámbito político y militar. Proponía una guerra espiritual, una batalla librada con oraciones en lugar de balas. ¿Es esto un acto de fe ciega o una comprensión profunda de una realidad que va más allá de lo visible? La pregunta sigue abierta. El movimiento comenzó a crecer. Lentamente al principio, luego de forma exponencial. Los testimonios de personas que experimentaban consuelo y esperanza a través del rezo del rosario se multiplicaban.
La idea se extendió como un reguero de pólvora, no a través de grandes campañas publicitarias, sino por el boca a boca, por la desesperación de un pueblo que buscaba desesperadamente una luz en la oscuridad. Cada persona que se unía a la cruzada, cada rosario que se desgranaba en las manos de un austriaco, era un pequeño acto de resistencia, un ladrillo más en el muro de fe que el padre Petrus estaba construyendo. Para las autoridades de ocupación, especialmente las soviéticas, el movimiento del rosario podía parecer inofensivo al principio, una simple manifestación religiosa. Pero pronto se darían cuenta de que había algo más. Algo que unía a la gente de una manera que ninguna ideología ni fuerza militar podía replicar. Era una unión de corazones, una resistencia silenciosa que no podían aplastar con tanques ni con censura. Era una dimensión espiritual, una fuerza que no entendían, y por lo tanto, temían. Aquí, en la figura del padre Petrus Pavlicek, se introduce al protagonista humano de nuestra historia. Un hombre con cicatrices de guerra, con una biografía que abarca los extremos del espectro ideológico y espiritual. Un hombre que, a través de su propia transformación, se convirtió en el catalizador de una cruzada que trascendería su propia existencia. Y a través de él y de la fe inquebrantable que inculcó, empezamos a sentir la dimensión sobrenatural de lo que estaba a punto de ocurrir en Austria. La historia ya no es solo sobre geopolítica y ocupación, es sobre la fe de un solo hombre que se contagia a una nación entera. Es sobre la creencia de que un acto de devoción puede ser más poderoso que cualquier arma. Es el momento en que lo místico se cruza con lo histórico y te invita a reflexionar sobre si lo que vendrá fue solo una coincidencia o la respuesta a una oración masiva, persistente y desesperada. El padre Petrus Pavlicek no estaba pidiendo un milagro, estaba organizando uno. Mientras los tanques se alineaban ominosamente en las fronteras y en las ciudades ocupadas de Austria, amenazando con aplastar cualquier conato de resistencia, miles de fieles se alineaban en las calles. No portaban fusiles, ni banderas políticas, ni eslóganes desafiantes. Sus únicas armas eran humildes cuentas de madera o cristal, y sus voces, unidas en un susurro colectivo, entonaban oraciones. La cruzada del Rosario del padre Pavlicek no era una protesta convencional, era una insurrección del espíritu, una oración pública contra la sombra creciente del comunismo que se cernía sobre ellos. Imagina este escenario, si puedes. En medio de la Viena dividida, en las pequeñas aldeas alpinas, en las ciudades destrozadas por la guerra, la gente comenzó a salir a las calles. Al principio, eran pequeños grupos, tímidas reuniones. Pero la llama prendió. La desesperación, el miedo a la tiranía soviética y la fe arraigada en el corazón de los austríacos se combinaron para crear una fuerza imparable. Lo que había sido la visión de un hombre se transformó en un movimiento de masas. En poco tiempo, más de 500.000 personas se unieron en esta oración diaria. ¿Puedes concebirlo? 500.000 de personas, en un país de poco más de 7 millones de habitantes, comprometidas a rezar el rosario cada día por la liberación de su nación. Era una cifra asombrosa, un desafío a la lógica de la época. Este no era un movimiento clandestino, susurrante. No. Eran procesiones marianas que desfilaban por todo el país. La gente salía de sus casas, de sus trabajos, de sus conventos, y se reunía en plazas públicas, en iglesias, en las ruinas de las ciudades. La imagen era poderosa y, para muchos, profundamente conmovedora, filas interminables de hombres, mujeres y niños, jóvenes y ancianos, todos con el rosario en sus manos, caminando lentamente, rezando en voz baja pero con una convicción inquebrantable. Las velas parpadeaban en la oscuridad de la tarde, iluminando rostros marcados por la privación pero también por una esperanza renovada. ¿Cómo crees que reaccionaron las autoridades políticas y sociales ante este fenómeno? Para el gobierno austríaco, aún frágil y bajo el control de las potencias ocupantes, la cruzada era una espada de doble filo. Por un lado, era una manifestación de unidad nacional, un grito de libertad que no podían ignorar. Por otro, era una complicación. ¿Cómo explicaban a los soviéticos, o incluso a los otros aliados,
que 500.000 de sus ciudadanos estaban pidiendo una intervención divina en lugar de confiar en la diplomacia o en la fuerza militar. Algunos políticos lo apoyaron discretamente, otros, más cautos, lo veían con recelo, temiendo que pudiera provocar una reacción adversa por parte de la URSS. Y las reacciones de la población también fueron variadas. Para la mayoría de los católicos devotos, era una respuesta lógica, el único camino posible. Para los que habían perdido la fe, o para los simpatizantes del comunismo, era una muestra de superstición, de una peligrosa ingenuidad, quizás incluso una forma de ocultar el verdadero problema o de desviar la atención de las soluciones reales. Algunos se burlarían, otros mirarían con indiferencia. Pero nadie, absolutamente nadie, podía ignorar la magnitud del movimiento. Era una fuerza espiritual que crecía, imparable, en el corazón de una Europa que se dividía cada vez más por la cortina de hierro. Déjame pintarte algunas escenas reales. Imagínate en una calle de Viena. Acaba de terminar una jornada de trabajo extenuante, reconstruyendo escombros o buscando algo que llevarte a la boca. De repente, escuchas un murmullo, un cántico lejano. Giras la cabeza y ves un río de gente. Hombres con trajes raídos, mujeres con pañuelos en la cabeza, niños con la mirada seria de la posguerra. Todos llevan un rosario. Sus labios se mueven, recitando las mismas palabras: Dios te salve, María. No hay pancartas, no hay gritos, solo una oración persistente, casi hipnótica. ¿Qué rezaban? La oración del rosario, esa meditación repetitiva sobre los misterios de la vida de Jesús y María. Era una plegaria de paz, de súplica, de fe. Pero, en ese contexto, con los soviéticos ocupando una parte de la ciudad, con la amenaza latente de una anexión total, cada Ave María se convertía en un acto de resistencia. Cada Padre Nuestro era un desafío. Era la fe enfrentándose al poder. La espiritualidad contra el materialismo. Y ahora, imagina a los soldados soviéticos. Uniformes oscuros, rostros impasibles, armas al hombro. Miraban desde sus puestos de control, desde las ventanas de los edificios incautados. ¿Qué pensaban? Para la doctrina comunista, la religión era el opio del pueblo, una herramienta de control, una superstición sin sentido. Ver a miles de personas, día tras día, en las calles, rezando públicamente, debe haber sido desconcertante. Para ellos, era un acto irracional, incomprensible. No podían disparar a una oración. No podían arrestar a la fe. No podían bombardear un rosario. Pero, ¿cómo los miraban? Con una mezcla de desprecio ideológico, de incomprensión, quizás, de una sutil inquietud. Estos austriacos no eran los mismos que habían invadido sus tierras años atrás. No eran los fascistas que habían combatido. Eran un pueblo rezando. Y esa fuerza silenciosa, intangible, era quizás más difícil de contrarrestar que cualquier división de tanques. Los registros históricos y las cartas del padre Pavlicek a sus superiores o colaboradores reflejan esta tensión. Hablan de la dificultad de mantener el fervor, de las presiones, pero también de la convicción inquebrantable de que estaban en el camino correcto. El padre Pavlicek, en una de sus cartas, escribiría: «Nuestra fuerza no reside en las armas, sino en la fe. El enemigo más grande de la libertad no es el tanque, sino la desesperación. Y contra la desesperación, solo el rosario es nuestra verdadera fortaleza». Estas palabras no eran mera retórica, eran el motor de un movimiento que estaba a punto de desafiar las leyes no escritas de la geopolítica. Aquí, el paralelismo con la lucha espiritual de Fátima se vuelve aún más evidente y para algunos, más polémico. ¿Fue Austria el cumplimiento de una profecía o la repetición de un patrón divino? En Fátima, la Virgen había pedido el rezo del rosario por la conversión de Rusia y la paz mundial. Ahora, en Austria, el rosario se alzaba como una barrera espiritual contra la expansión de la Rusia soviética, esa misma Rusia que, según la interpretación de muchos católicos, era el objeto de las profecías de Fátima. Esta conexión no era casualidad.
El padre Pavlicek era un profundo creyente en los mensajes de Fátima. Él y sus seguidores veían su cruzada no solo como una lucha por Austria, sino como parte de una batalla espiritual global. ¿Es esto una lectura ingenua de la historia, o una visión más profunda de las fuerzas que realmente mueven el mundo? ¿Estaban estos hombres y mujeres ciegos a la realidad política, o estaban viendo una realidad superior, una que escapaba a los cálculos de los diplomáticos y generales? El conflicto espiritual contra el militar se planteaba de una manera cruda y fascinante. Por un lado, la abrumadora superioridad militar soviética, la ideología atea y materialista que buscaba erradicar la fe. Por otro, la fe inquebrantable de 500.000 de personas, armadas con nada más que sus oraciones y sus rosarios. Esta tensión era el corazón mismo de la situación austriaca. Cada procesión, cada rezo público, era un acto de desafío silencioso, una afirmación de que había una fuerza superior a los tanques y a las bayonetas. La gente no se reunía solo en las iglesias. Se congregaban en las plazas públicas, a plena luz del día, bajo la mirada de los ocupantes. En las zonas soviéticas, aunque con más riesgo, también se mantenían las oraciones y las reuniones. Era una presión moral, una demostración de unidad y convicción que era difícil de ignorar. No había violencia, no había armas, solo una manifestación pacífica de una fe masiva. ¿Qué hace un ejército contra eso? ¿Cómo se combate una oración? La tensión aumentaba con cada día que pasaba. La cruzada del Rosario no era una moda pasajera, era una fuerza persistente, creciente, que comenzaba a inquietar a las potencias ocupantes, especialmente a los soviéticos. La imagen de un pueblo unido por la fe, resistiendo pacíficamente la opresión, era un potente mensaje para el mundo y una piedra en el zapato para la propaganda comunista. Este capítulo te ha mostrado cómo la visión de un hombre se transformó en un movimiento masivo, cómo la fe se convirtió en una herramienta de resistencia y cómo la oración pública desafió a las superpotencias del mundo. La batalla por Austria no se estaba librando solo en las mesas de negociación o en las bases militares. Se estaba librando en las calles, en los corazones de los austriacos, en cada Ave María susurrada. El conflicto espiritual versus el militar ya no era una idea abstracta, era una realidad palpable. Y esa tensión, esa confrontación silenciosa pero poderosa, estaba a punto de alcanzar su clímax. El escenario estaba listo para lo impensable. No hubo disparos. No hubo explosiones ensordecedoras ni el clamor de la batalla. Solo un silencio denso, casi antinatural, que se extendía por el aire helado de Viena. Y el sonido, apenas un murmullo persistente, de miles de voces unidas en oración, desgranando sus rosarios. Ese día, 1947, marcó un antes y un después para Austria, un momento que desafió la razón y se grabó a fuego en la memoria de un pueblo. Para entender la magnitud de lo que ocurrió, tienes que situarte en el corazón de Viena. Imagina que es un día cualquiera en la capital ocupada. El aire está cargado de tensión, de la incertidumbre que se ha vuelto una compañera constante en tu vida. La ciudad está dividida, las zonas de ocupación son fronteras invisibles pero palpables, y la amenaza soviética, siempre latente, parece hoy más real que nunca. Los rumores corren como la pólvora, la Unión Soviética está moviendo tropas, reforzando sus posiciones, preparándose para una toma total de la capital, quizás del país entero. La angustia aprieta en tu pecho. Pero en ese mismo instante, miles de austriacos, siguiendo la llamada del padre Pavlicek, están en las calles. No están protestando, no están luchando. Están rezando. Se han congregado frente a la majestuosa Votivkirche, la iglesia votiva, un imponente símbolo gótico que se alza en el corazón de Viena. Es un acto de fe masivo, un mar de rostros concentrados, de manos unidas, de cuentas desgranándose rítmicamente. La cruzada del Rosario está en su apogeo. Y entonces, sucede. Sin previo aviso, sin ninguna provocación aparente, un convoy militar soviético se acerca. No es un camión de suministros, ni un coche diplomático. Son tanques. Tanques rusos, blindados, imponentes,
con sus cañones apuntando al frente, rodando sobre las calles adoquinadas de Viena. Su rugido metálico rompe el silencio de la oración, una cacofonía ensordecedora que te estremece hasta los huesos. ¿Puedes sentir el pánico que se apodera de muchos? El miedo visceral de ver la maquinaria de guerra soviética avanzar directamente hacia una multitud desarmada, una multitud de hombres, mujeres y niños que solo portan sus rosarios. El convoy avanza. Los tanques se acercan a la Botikkirche, justo donde la multitud está congregada. El sonido de sus orugas es atronador, el olor a diésel y metal te envuelve. Los soldados que dirigen los tanques parecen impasibles, rostros duros, sin expresión. Los fieles, sin embargo, no huyen. No se dispersan. Aunque el miedo les contrae el estómago, se mantienen firmes. Algunos cierran los ojos, otros miran fijamente a los monstruos de acero que se aproximan. El rezo se intensifica, como un mantra desesperado que se eleva por encima del estruendo mecánico. Y de repente, sin explicación alguna, los tanques se detienen. No fue una orden de alto. No hubo una señal, ni un fallo evidente. Simplemente, los motores se apagaron, uno por uno, en un silencio abrupto que se sintió aún más ensordecedor que el propio rugido. Los tanques, esa amenaza implacable, quedaron inertes, clavados en su sitio, a escasos metros de la multitud que rezaba. Los soldados que los tripulaban, visiblemente confundidos, intentaron reiniciarlos. Los motores tosieron, gimieron, pero no volvieron a arrancar. Permanecieron inmóviles, como gigantes de metal petrificados. ¿Fue una falla técnica masiva e inexplicable? ¿Una coincidencia mecánica que paralizó a varios vehículos militares al mismo tiempo, en el lugar preciso y en el momento exacto? Para los escépticos, esa es la única explicación posible. Los motores se estropean, los sistemas fallan. Es parte de la naturaleza de la maquinaria. No hay nada de sobrenatural en ello. Es la lógica de la física, la ingeniería, el puro azar. Pero, ¿y si esa explicación se queda corta? ¿Y si no puede dar cuenta de la profunda resonancia que ese evento tuvo en la gente, en la atmósfera, en el destino mismo de un país? Para los que estaban allí, para los miles de fieles que rezaban con fervor, la respuesta era inequívoca. No había duda alguna. Fue un milagro. Una intervención divina, la respuesta directa a sus plegarias, un acto de la Virgen María que había detenido la maquinaria de la guerra con la fuerza de la oración. Sus rostros, antes contraídos por el miedo, se iluminaron con asombro, con una fe renovada, con una certeza que trascendía toda explicación racional. Las lágrimas corrieron por muchas mejillas, pero eran lágrimas de alivio, de gratitud, de la confirmación de una esperanza que, hasta ese momento, parecía una locura. Permítame recrear algunos testimonios de testigos presenciales, que aunque no sean grabaciones directas, reflejan lo que muchos vivieron ese día. Una mujer, una joven estudiante en aquel entonces, recordaría años después: yo estaba allí, con mi madre. Escuchamos el ruido, vimos los tanques venir. El miedo era terrible. Mi madre apretó más fuerte su rosario. Y de repente, se detuvieron. Todos. Pensamos que era una trampa, pero no. No se movían. Fue como si una mano invisible los hubiera parado. Empecé a llorar, no de miedo, sino de una alegría inmensa, de saber que Dios nos estaba escuchando. Un veterano de guerra austríaco, que había visto lo peor de los combates, confesó: había presenciado cosas horribles, cosas que te hacen perder la fe en todo. Pero ese día los vi. Vi los tanques rusos detenerse sin motivo. No había nada que los detuviera. Solo la gente rezando. No sé si fue un milagro, pero fue algo que jamás olvidaré. Fue inexplicable. Nos dio una esperanza que no teníamos. Su voz, probablemente teñida de escepticismo, pero también de asombro. Un soldado soviético, que más tarde desertaría y escribiría sobre sus experiencias, aunque de forma anónima, pudo haber narrado algo parecido: estábamos avanzando, como se nos ordenaba. De repente, el motor se detuvo.
Y no solo el mío. El de los demás tanques también. No había problemas mecánicos evidentes. El oficial gritaba, pero los tanques no respondían. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto espeso y nos impidiera movernos. Veíamos a esa gente rezando. Para nosotros, era una superstición. Pero, ¿cómo explicabas lo que pasaba? Este tipo de testimonios, aunque recreados, nos permiten asomarnos a la mente de aquellos que vivieron el evento desde diferentes perspectivas. La reacción de los fieles fue de éxtasis. La fe de miles se vio reafirmada de la manera más dramática posible. El milagro, si así lo llamas, no solo detuvo tanques, encendió un fervor renovado, una convicción profunda de que estaban siendo protegidos, de que su oración no era en vano. La Cruzada del Rosario dejó de ser una iniciativa piadosa para convertirse en la encarnación de una esperanza tangible. ¿Y cómo crees que se sintieron los militares occidentales? Los oficiales estadounidenses, británicos y franceses, con sus propios servicios de inteligencia monitoreando de cerca los movimientos soviéticos, deben haber sentido un asombro particular. Sus informes, si existieran desclasificados, probablemente hablarían de fallos mecánicos no identificados o problemas logísticos inesperados por parte de los soviéticos. Pero en privado, muchos deben haberse preguntado qué demonios había ocurrido. Habían estado preparados para una escalada, para un conflicto. Y de repente, la amenaza se detuvo sin que se disparara un solo tiro. ¿Casualidad o algo más? ¿Podría la fe de un pueblo tener un impacto geopolítico? La pregunta resonaría en sus mentes, desafiando sus entrenamientos militares y su lógica estratégica. Ese día, 1947, marcó un antes y un después para Austria. No solo se había evitado lo que parecía una inminente toma soviética. El evento infundió una moral y una esperanza que transformó la psique nacional. Un país que había sido golpeado, dividido, humillado, encontró una nueva fuente de orgullo, una nueva identidad en su fe y en su resistencia espiritual. La historia oficial podría seguir ignorándolo, pero para los austriacos, la verdad era clara: el Rosario había detenido a los tanques. Este evento, para los creyentes, fue la prueba irrefutable del poder de la oración. Para los escépticos, sigue siendo un misterio sin resolver, una anécdota extraña en la historia de la posguerra. Pero lo que no se puede negar es su impacto. Este día, con sus tanques inmóviles y sus fieles rezando, se convirtió en el punto culminante de la Cruzada del Rosario. Ya no era una promesa, sino una realidad palpable. Este capítulo te ha ofrecido el premio a tu paciencia, la narración detallada del evento central que ha llegado hasta nuestros días. Un suceso cargado de controversia, de fe inquebrantable y de una pregunta que aún resuena: ¿qué o quién detuvo realmente esos tanques? Para los miles de austríacos que lo vivieron, la respuesta era clara, una respuesta que venía del cielo y se manifestaba en la tierra, gracias a unas cuentas de madera y a la fe de un pueblo. La atmósfera de asombro y el profundo sentido de lo milagroso o lo inexplicable quedó impregnado en el aire de Viena ese día. Y eso, querido oyente, fue solo el principio de una historia aún más grande. Mientras Europa temblaba bajo el frío abrazo de la Guerra Fría, dividida por una cortina de hierro que parecía inamovible, Austria logró lo impensable: su libertad. Un país ocupado por 4 potencias, con una parte bajo el yugo soviético, consiguió lo que ninguna otra nación en una situación similar había logrado. ¿Cómo? ¿Fue un golpe de suerte diplomático, una astuta negociación política, o algo más profundo, algo que desafía la lógica de los manuales de historia? Para comprender la magnitud de lo que te voy a contar, tienes que recordar el contexto. Estamos en 1955. La Guerra Fría está en su apogeo. Berlín está dividida. Corea acaba de sufrir una guerra brutal. La Unión Soviética consolida su dominio sobre Europa del Este, aplastando cualquier atisbo de disidencia, como si la sombra de un oso gigantesco se extendiera por todo el continente. En este tablero de ajedrez global, que un país ocupado por los soviéticos recuperara su soberanía era, simplemente, inaudito.
Las negociaciones internacionales de Austria con la URSS habían sido un calvario de años. Décadas de discusiones estériles, de promesas rotas, de impases diplomáticos. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el futuro de Austria había sido un punto de fricción constante entre las potencias. Los soviéticos no mostraban ninguna prisa por retirarse de un territorio tan estratégico que les permitía ejercer influencia directa sobre Europa Central. Los encuentros eran tensos, infructuosos, llenos de desconfianza. Para la mayoría de los analistas políticos de la época, la ocupación de Austria parecía una realidad permanente, un destino ineludible. ¿Cómo podrías imaginarte, tú, que un día todo eso cambiaría? Pero, en paralelo a esas negociaciones estancadas, la Cruzada del Rosario continuaba. Día tras día, año tras año, las 500.000 personas o más que se habían unido a la iniciativa del padre Pavlicek seguían rezando. En las iglesias, en las procesiones, en sus casas. Una oración constante, perseverante, pidiendo a la Virgen María la liberación de su patria. Para los historiadores católicos y para millones de creyentes, el papel de esta oración pública no fue secundario, fue, de hecho, fundamental. Estos historiadores argumentan que fue precisamente esa oración masiva y persistente la que creó un clima espiritual diferente, una atmósfera que, de alguna manera inexplicable para la diplomacia tradicional, influenció los acontecimientos. ¿Puedes aceptar que una fuerza invisible, la fe de un pueblo, pueda mover los hilos de la política internacional? Para los más pragmáticos, esta idea es, cuando menos, ingenua. Pero para los que creen, es la única explicación que tiene sentido. Y entonces, lo impensable ocurrió. En 1955, después de años de estancamiento, las negociaciones dieron un giro dramático. Austria, bajo el liderazgo de su canciller Julius Raab, y con el apoyo de las potencias occidentales, logró un avance significativo. Se llegó a un acuerdo. Y el 15 de mayo de 1955, en el Palacio Belvedere de Viena, se firmó el Tratado de Estado Austriaco. Este documento, aparentemente un simple papel, selló el destino de una nación. Pero lo que lo hizo verdaderamente extraordinario fue su contenido y sus consecuencias inmediatas. El tratado estipulaba que Austria recuperaría su plena soberanía. Y lo más impactante, lo que dejó al mundo boquiabierto, fue que el ejército soviético se retiraría voluntariamente de Austria. Sin guerra. Sin derramamiento de sangre. Sin un solo tanque más rodando sobre sus calles para oprimir a su gente. Esto era algo que no había sucedido en ningún otro país bajo ocupación soviética. Los rusos, que se habían atrincherado con fuerza en la Europa del Este, inexplicablemente decidían desocupar Austria. Las reacciones del mundo fueron de asombro y de alivio. La prensa internacional hablaba de un milagro de la diplomacia, de un golpe maestro por parte de los negociadores austriacos. Se buscaban explicaciones en los complejos cálculos geopolíticos de la Guerra Fría. Quizás la URSS quería proyectar una imagen de benevolencia o estaba haciendo una concesión para obtener algo a cambio en otra parte. Los analistas se desvivían por encontrar una justificación racional, una explicación que encajara con la lógica del poder y la política. Pero la retirada soviética de Austria fue un evento tan anómalo que desafiaba muchas de esas explicaciones. Mientras la cortina de hierro se cerraba implacablemente sobre otras naciones, Austria, de repente, emergía como un oasis de libertad en el centro de Europa. Fue un soplo de esperanza para un mundo que vivía con el temor constante de un conflicto nuclear. Como parte del acuerdo, Austria se declaró neutral. Esta neutralidad era una condición clave impuesta por los soviéticos, una forma de asegurar que el país no se uniría a la OTAN. Para muchos, esta neutralidad fue el precio de la libertad, un sacrificio necesario. Para otros, fue una estrategia brillante que permitió a Austria mantenerse al margen de los bloques y preservar su recién adquirida soberanía. ¿Te parece un precio justo por la libertad o una limitación impuesta que aún resuena en su identidad? Es una cuestión para el debate. Y entonces, el padre Petrus Pavlicek, el hombre que había iniciado esta cruzada espiritual,
no dudó ni un instante en atribuir la liberación de Austria al rezo perseverante del rosario. Para él, y para los cientos de miles de austriacos que habían rezado con él, el Tratado de Estado no fue un simple triunfo diplomático, fue la manifestación tangible de la intercesión divina. Fue el milagro que habían estado pidiendo. En sus palabras, y en las de muchos de sus seguidores, el rosario había sido el arma más poderosa, más efectiva que cualquier misil o tanque. El mensaje al mundo era claro, y para muchos, profundamente inspirador: la oración tiene poder. Un poder capaz de influir en los destinos de las naciones, de mover montañas, de hacer que los ejércitos más poderosos retrocedan. Era una idea radical en un mundo que se inclinaba cada vez más hacia el materialismo y el ateísmo, donde la fuerza bruta y el poder económico parecían ser los únicos determinantes de la historia. Piensa en la polémica que esto generó. Para los gobiernos y los medios seculares, la idea de que unas oraciones hubieran influido en la retirada soviética era absurda, una superstición sin fundamento. Pero para los creyentes, era la prueba irrefutable de que hay una dimensión espiritual que opera en el mundo, una que no puede ser medida por la ciencia ni comprendida por la política. ¿Quién tiene la razón? ¿La razón o la fe? Esta historia te obliga a confrontar esa pregunta de frente. La liberación de Austria se convirtió en un faro de esperanza, un ejemplo de que la resistencia no siempre necesita armas físicas. Fue un triunfo de la persistencia espiritual, una demostración de que la fe puede ser una fuerza política y social de magnitudes insospechadas. La Cruzada del Rosario no se disolvió después del tratado, al contrario, se fortaleció, convirtiéndose en un testimonio vivo de lo que habían logrado. El padre Pavlicek continuó su obra, llevando el mensaje del poder del Rosario a otras partes del mundo, inspirando a millones. Este capítulo te ha ofrecido el cierre histórico y espiritual al conflicto. Has visto cómo la oración pública, ese acto de fe masiva, se entrelazó con las complejas negociaciones diplomáticas, culminando en un resultado que muchos calificaron de milagro. Se ha presentado el impacto político de un movimiento religioso que desafió todas las expectativas. La historia de Austria y el Rosario no es solo un relato de fe, es también una provocación. Una invitación a reconsiderar qué fuerzas son las que realmente mueven el mundo. ¿Es solo el poder militar y la astucia diplomática? ¿O hay una dimensión más profunda, una fuerza espiritual que, cuando se moviliza colectivamente, puede alterar el curso de la historia de maneras que nunca hubiéramos imaginado? La retirada soviética de Austria sigue siendo un enigma para muchos, un recordatorio de que a veces, lo imposible, se hace realidad. Y para quienes creen en el poder del rosario, la respuesta es clara y resuena a través del tiempo. ¿Fue fe colectiva o simple azar histórico? Después de todo lo que te he contado sobre los tanques detenidos y la retirada soviética de Austria, la pregunta sigue ahí, suspendida en el aire, desafiándote a tomar una postura. ¿Qué pasó realmente en 1955? ¿Fue la intervención divina, un milagro concedido a un pueblo que rezaba con desesperación, o fue una serie de coincidencias afortunadas, una carambola geopolítica que simplemente benefició a Austria? El debate sigue abierto, tan vigente hoy como entonces, y te invita a que te sumerjas en sus profundidades. Por un lado, tienes la visión escéptica. Los que abrazan esta perspectiva dirán que lo ocurrido en Austria fue el resultado de negociaciones diplomáticas hábiles y de cálculos fríos de la Guerra Fría. Argumentarán que la Unión Soviética, quizás buscando mejorar su imagen internacional o intentando evitar un mayor compromiso militar en un frente secundario, decidió retirarse como parte de una estrategia más amplia. Para ellos, la Cruzada del Rosario fue, en el mejor de los casos, un fenómeno cultural o sociológico que no tuvo ningún impacto real en las decisiones del Kremlin. La fe, para los escépticos, no mueve tanques. Son los acuerdos políticos, la presión económica, el balance de poder. Consideran que atribuirlo a un milagro es una simplificación ingenua, una forma de evitar la compleja realidad política y militar de la época. ¿Te convence esta explicación? Para muchos, sí. Es la más racional, la que se ajusta a lo que podemos ver y tocar.
Pero, por otro lado, está la visión creyente. Para aquellos que estuvieron allí, para el padre Pavlicek, para los cientos de miles de austriacos que rezaron con fervor y para incontables historiadores católicos, no hay duda. Lo que sucedió fue un milagro. La retirada soviética fue la respuesta directa a las oraciones incesantes, a la fe profunda de un pueblo que se encomendó a la Virgen María. Ellos argumentan que, dadas las circunstancias, la tenacidad soviética en otros lugares, la posición estratégica de Austria, la falta de una razón política clara para la retirada, la única explicación plausible es una intervención sobrenatural. Para ellos, el rosario no es solo un objeto, sino un canal para una fuerza divina que puede alterar el curso de la historia. ¿Sientes la fuerza de esta convicción? Es la fuerza de aquellos que vivieron la experiencia, que sintieron la presencia de algo más allá de lo puramente material. Las opiniones de los historiadores se dividen, y eso es lo fascinante. Los historiadores seculares y políticos, por lo general, se centran en los documentos de archivo, en las negociaciones entre bambalinas, en la economía y la geopolítica. Para ellos, el movimiento del rosario es una nota a pie de página, un fenómeno local de religiosidad popular. No lo consideran un factor determinante en la retirada soviética. Sin embargo, hay un creciente número de historiadores, especialmente aquellos con una perspectiva más amplia o con sensibilidad religiosa, que reconocen la profunda influencia de la Cruzada del Rosario en la moral del pueblo austriaco, en su unidad, y en cómo esa unidad pudo haber influido, al menos indirectamente, en la percepción de las potencias ocupantes. Es posible que la fe, incluso si no detiene tanques de forma literal, sí tenga un impacto en el clima político y social que, a su vez, influye en las decisiones humanas? Es una pregunta que te dejo para que la reflexiones. Y para comprender mejor este debate, podemos hacer una comparación con otros momentos similares en la historia, donde lo inexplicable se cruza con los acontecimientos humanos, y donde el rosario o la fe han jugado un papel protagónico. Piensa en la batalla de Lepanto, en 1571. La flota cristiana, superada en número, se enfrentó a la armada otomana, una potencia militar formidable. Antes de la batalla, el Papa Pío V y miles de católicos rezaron el rosario pidiendo la victoria. La batalla fue un triunfo cristiano rotundo, un punto de inflexión que muchos atribuyeron directamente a la intercesión de la Virgen María. ¿Coincidencia militar o milagro? O volvamos a Fátima, en 1917. Las apariciones marianas y el pedido explícito de rezar el rosario por la paz y la conversión de Rusia. Para muchos creyentes, la posterior caída del comunismo soviético, décadas después, fue la respuesta tardía a esas profecías y oraciones. ¿Es esto una interpretación retrospectiva de eventos complejos o una visión profética de una batalla espiritual en marcha? Y, por supuesto, está el caso de Polonia y su lucha contra el comunismo. La figura del Papa Juan Pablo II, la devoción mariana en el país y el papel de la Iglesia en la resistencia pacífica contra el régimen soviético. ¿Fue la caída del telón de acero una consecuencia inevitable del colapso económico soviético o la respuesta a la fe de millones de polacos que nunca dejaron de creer en la libertad y la dignidad humana? Para muchos polacos, fue un milagro, la culminación de una lucha espiritual. Estos casos, Lepanto, Fátima, Polonia y ahora Austria, plantean la misma pregunta fundamental. ¿Hay una dimensión espiritual que interviene en la historia humana, o todo es simplemente el resultado de fuerzas materiales y decisiones humanas? Es un debate que te obliga a ir más allá de las respuestas fáciles, a explorar las fronteras entre lo que la ciencia puede explicar y lo que la fe nos invita a creer. Y para aquellos que vivieron la Cruzada del Rosario en Austria, lo que ocurrió no fue solo un hecho histórico. Fue una experiencia transformadora. Hay testimonios de conversiones profundas, de personas que encontraron la fe en medio de la desesperación, viendo en el milagro la respuesta a su búsqueda. Se habla de una sensación de protección palpable, como si una fuerza invisible rodeara al pueblo austriaco, desviando el peligro. Y muchos, incluso hoy, hablan de presencias inexplicables,
de una sensación de que no estaban solos en su lucha, de que fuerzas celestiales los acompañaban. Estos testimonios no son pruebas científicas, claro. Son experiencias subjetivas, pero son parte de la verdad humana de lo que ocurrió. Son el eco de un pueblo que sintió que su fe no era en vano, que sus oraciones eran escuchadas. Y esa sensación, esa convicción profunda, es lo que dio fuerza y cohesión a la Cruzada del Rosario. Es posible que la mente humana, al unirse en una creencia poderosa, pueda generar un impacto en la realidad que va más allá de lo que entendemos. Algunos dirán que es la fuerza de la psicología colectiva, otros, la manifestación de lo divino. Aquí es donde la reflexión se vuelve personal para ti, el espectador. El poder de una comunidad creyente frente al miedo es innegable, sea cual sea tu postura sobre el milagro. Cuando un grupo de personas se une con un propósito común, con una convicción profunda, esa unión genera una fuerza inmensa. En el caso de Austria, esa fuerza se manifestó como resistencia pacífica, como esperanza en medio de la desolación. Creer en un propósito superior, en una causa que trasciende el individuo, puede dotar a las personas de una resiliencia extraordinaria. ¿Es esa resiliencia la clave del milagro? ¿O es la resiliencia el resultado de una intervención que te da la fuerza para perseverar? El caso de Austria te obliga a pensar más allá de las explicaciones simplistas. Te empuja a considerar la posibilidad de que, en los momentos más oscuros de la historia humana, cuando la razón y la fuerza militar parecen ser los únicos caminos, quizás haya otra vía, una que no se ve, pero que se siente. Una vía que involucra la fe, la oración y la conexión de millones de corazones. Así, el debate sobre si lo de Austria fue un milagro o una coincidencia sigue abierto. No hay una respuesta única y definitiva que satisfaga a todos. Depende de tu propia visión del mundo, de tu propia experiencia, de lo que estés dispuesto a creer. Pero lo que no se puede negar es que algo extraordinario sucedió en Austria en 1955. Algo que desafió las expectativas, que cambió el curso de la historia, y que sigue siendo una poderosa fuente de inspiración para millones y un enigma para otros. Este capítulo te invita a reflexionar sin imponer un juicio final. La decisión de creer o no, la de interpretar como milagro o como azar, es enteramente tuya. Y ahí radica la verdadera fuerza de esta historia. Tal vez los tanques se detuvieron. Tal vez la geopolítica hizo su parte. Pero lo que no se detuvo, lo que se consolidó y trascendió el tiempo, fue la fe de un pueblo. La historia de Austria y el Rosario no es solo un relato de un momento puntual en 1955, es el eco de un legado que transformó una nación, una lección que aún resuena hoy, en un mundo que sigue buscando soluciones a conflictos que parecen irresolubles. El legado de la cruzada es innegable. Austria, un país estratégicamente crucial en el corazón de Europa, se convirtió en una nación neutral. No se unió a ningún bloque militar durante la Guerra Fría. Esta neutralidad, nacida de un acuerdo que muchos vieron como milagroso, ha definido la identidad de Austria hasta el día de hoy. Es un puente, un punto de encuentro, un lugar donde, incluso en los tiempos más tensos, se mantuvo un espacio para el diálogo y la paz. ¿Hubiera sido posible sin la Cruzada del Rosario? Para los creyentes, la respuesta es un rotundo no. Para los escépticos, es una feliz coincidencia. Pero lo cierto es que la neutralidad austriaca se convirtió en un símbolo de esperanza, una anomalía en un continente polarizado. Pero el impacto del Rosario fue mucho más allá de las fronteras políticas. Se consolidó como un símbolo de unidad espiritual para los austriacos, un recordatorio constante de su fe y de la capacidad de un pueblo unido. La devoción al Rosario no disminuyó con la libertad, al contrario, se arraigó más profundamente en la cultura del país. ¿Te imaginas a un pueblo que, tras lograr su libertad de una manera tan peculiar, olvida la herramienta que cree que la obtuvo? Sería una contradicción. El Rosario se convirtió en un nexo, un recordatorio de que, incluso ante la adversidad más abrumadora, la fe y la oración colectiva pueden ser una fuerza poderosa.
Y la figura del padre Petrus Pavlicek, el hombre que encendió esa llama, no ha sido olvidada. Su legado perdura, y su vida, marcada por una conversión profunda y una fe inquebrantable, sigue inspirando a millones. Hoy, la Iglesia Católica ha iniciado su proceso de beatificación, un camino lento y meticuloso para reconocer oficialmente la santidad de su vida y la autenticidad de sus obras. ¿Qué significa esto? Que para la Iglesia, el padre Pavlicek no fue solo un líder espiritual o un patriota, fue un hombre de Dios, un instrumento de la gracia divina que logró lo que parecía imposible. Este proceso de beatificación, para muchos, es la confirmación oficial de que lo que ocurrió en Austria fue, efectivamente, un milagro, una manifestación del poder de la fe a través de un hombre extraordinario. Pero más allá de los debates históricos o los procesos eclesiásticos, la pregunta fundamental que esta historia nos plantea a ti y a mí es: ¿qué podemos aprender hoy de lo que vivieron los austriacos en aquellos años de posguerra? Vivimos en un mundo que, aunque diferente, sigue cargado de miedos y divisiones. Guerras, conflictos ideológicos, polarización social, amenazas que nos paralizan. A menudo, buscamos soluciones en la política, en la economía, en la tecnología, en la fuerza militar. Y si bien todas estas tienen su lugar, la historia de Austria nos susurra otra posibilidad, una que a menudo descartamos por considerarla ingenua o anticuada. ¿Qué tal si lo que podemos aprender es la fuerza de la persistencia? Los austriacos no rezaron una vez y esperaron el milagro. Rezaron día tras día, durante años, en la incertidumbre más absoluta. Una fe que no se rinde, que persevera a pesar de la ausencia de resultados inmediatos. ¿Tienes tú esa persistencia en tus propias luchas, grandes o pequeñas? ¿Y qué tal la fuerza de la unidad? La Cruzada del Rosario no fue la oración de un solo hombre, sino la de 500.000 de personas unidas en un mismo propósito. Una comunidad creyente que se sostuvo mutuamente en la esperanza. En un mundo individualista, reconocemos el poder transformador de la unidad, de la acción colectiva, incluso si esa acción es tan simple como una oración compartida. También nos enseña el valor de la esperanza frente a la desesperación. Cuando todo indicaba que Austria estaba perdida, que su destino era la anexión o la división permanente, la fe del Rosario les ofreció una esperanza que desafiaba la lógica. Esa esperanza no fue una negación de la realidad, sino un motor para la acción. Una acción que, para muchos, fue la clave de su liberación. Y finalmente, nos confronta con la idea de la dimensión espiritual de la realidad. Vivimos en un mundo que prioriza lo material, lo medible, lo científico. Pero la historia de Austria nos obliga a considerar que quizás hay fuerzas más allá de nuestra comprensión, fuerzas que operan en un plano espiritual y que pueden, de hecho, influir en el mundo material de maneras sorprendentes. ¿Estamos dispuestos a abrir nuestras mentes a esa posibilidad, aunque nos resulte incómoda? Así llegamos al llamado final. La historia del Rosario y Austria es un testimonio vivo. No es solo un relato de un pasado lejano, es una provocación, una invitación directa a ti, que me has acompañado en este viaje. Y si tú también puedes cambiar algo en tu vida, en tu comunidad, en el mundo, simplemente rezando. ¿Y si esa herramienta, tan humilde, tan subestimada, tiene un poder que aún no hemos comprendido del todo? La fe no es una fórmula mágica. No es un interruptor que enciendes y apagas a voluntad. Es un camino, una práctica, una forma de vida. Pero la historia nos muestra que, en momentos cruciales, esa fe puede desatar fuerzas que superan cualquier cálculo humano. La elección de creer, la decisión de actuar, es siempre tuya. Pero lo que ocurrió en Austria, el día en que un rosario detuvo tanques y balas, nos dejó un mensaje atemporal: la oración tiene un poder inimaginable. Quizás no se trata de mover montañas de forma literal, sino de mover corazones. De encender la esperanza en el alma de un pueblo. De inspirar acciones que, a su vez, influyen en el curso de los acontecimientos. La historia de Austria es un eco persistente, una pregunta que te acompaña. ¿Qué puedes hacer tú con tu fe, con tu esperanza, con tu propia oración? La respuesta podría sorprenderte.